Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de las incrustaciones. Habíamos dicho que pueden ser ley o ley. Habíamos dicho que la función de esas incrustaciones son proteger las cúspides, proteger el diente, ¿sí? Sobre todo cuando falta una cúspide. Las otras enfermedades, su función es proteger la cúspide. Aquí tenemos unos ejemplos de ley, double ley y one ley también. Tenemos varios ejemplos de eso. Ahí había otra clasificación que aquella también te dije que se llamaba veneer ley, con ley, con B pequeña, ¿no? Para combinarlo de veneer y lo de ley, y se utiliza mucho en los molares, en los premolares anteriores superiores. Así que si le van a hacer a algún paciente eso, porque esos son los que más se muestran al reírse, y muchas veces pues el paciente va a querer pagar, no sé, 20, 30 dólares más para verse bien. No le vale más. Y hablamos de todas esas cosas. Estas son las incrustaciones. Las incrustaciones mecánicas de oro, las características que vimos, que tienen gran longevidad. Esa es la principal. Una incrustación de oro tiene mucha longevidad. Se está bien adaptada a los márgenes porque se desgaste igual que el diente y tiene. Lo único es que es un poquito feo. Aunque bueno, todo por moda, ¿no? Cuando los materiales menos costosos no estén indicados y la estética no sea primordial. Entonces hay pacientes bruxistas que tienen que requerir protección, dientes muy destruidos, adyacente a oro, limitada capacidad de aislado. Aquí mostramos un caso donde estaba indicada hacer una incrustación. Ahí también se pasó una corona, ¿no? Pero siempre tenemos que ir, o sea, después de una incrustación se puede hacer una corona, después de una corona ya no se puede hacer una incrustación. Entonces el ciclo de vida del paciente, si no lo sacamos del alto riesgo a caries, es que después que tiene una clase 1, si lo han visto, el ciclo de vida del diente, una carie, después se hace una restauración directa, después una indirecta, después una corona, después extracción de implante, ¿sí lo han visto? Se puede ver como que si fuese hasta medio sarcástico, pero existe y nosotros tenemos que tratar de que eso no suceda. Y la manera de hacer que eso no suceda es tratando la caries como una enfermedad y el bruxismo como una enfermedad, no como lesiones, no como demostraciones de algo. Les dije esta parte de aquí, que miren, esto es primordial. Si ustedes logran hacer esto, de suturar 2 milímetros dentro de cada conducto, eso forma un trípode que no es expulsivo. Entonces ya la radiación no va a ser micromecánica, sino que va a ser por traba mecánica. ¿Me explico con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, siéntanse, me explica el nombre, siéntanse orgullosos. Después que ustedes hagan eso, ahí pueden hacer una corona, una incrustación, lo que quieran. Y es retador. O sea, no es algo que es así sencillito, que lo voy a hacer, no. Hay que dedicarse, uno que sale de número 2, 3 o 4, dependiendo de la edad del paciente. Mientras más adulto sea el paciente, que más sabe. Mientras más adulto sea el paciente, ¿qué? Más delgado, más delgado los conductos. ¿Y por qué más delgado los conductos? Por la posición de dentina. Hace 2 años tuvimos un inconveniente con un muchacho que sabía mucho
la batería parece que les molesta la luz. ¿Sí? Bueno, si nos ponemos ya siempre está en sitio oscuro. Entonces, si les parece que les molesta la luz y por eso se logra. Ok, pasamos por el procedimiento que vamos a hacer, el procedimiento intermedio 1, diseño detallado del modelo con ayuda del profesor. Ustedes se van, fíjense bien acá, marcando hasta dónde llega la resina que ustedes colocaron para que nosotros podamos tener una idea de cómo vamos a hacer el tallado. Lo difícil de las ilustraciones es que todas son distintas unas de otras. En las columnas generalmente todas son iguales. Pero en las ilustraciones todas son distintas porque siempre tratamos de elaborar bien. Y bueno, yo creo que las columnas ya casi no se están indicando, ¿no? Ya se están indicando otro tipo de restauraciones, como endogramas, otras cosas, pues porque sabemos que a pesar de todos los avances, ningún material es tan bueno como el diente. Entonces, vamos a hacer toma de impresión, el tallado de la preparación, elaboración de una restauración provisional, preparación de los tejidos, ya lo habíamos visto. Hablamos de que tiene que ser exclusiva, que las paredes axiales o externas tienen que ser convergentes hacia el cruzar, que las paredes internas, a diferencia de las de amalgama, son divergentes hacia el cruzar, para que puedan tener un eje de inserción. Porque como esto es rígido, tiene que encajar. Si no encaja, pues no entra. Y si no entra, pues no la podemos sentar. Y la función del cemento es solamente que no desencaje. Todo lo demás lo hace la ilustración con la preparación que nosotros le demos. Y más adelante, cuando ven las ilustraciones estéticas, pues hoy en día no se está usando mucho eso para la estética, porque se cuenta mucho con la lesión, para dejar más estructura de detalle. Sin embargo, los principios, o sea, como que la radiografía de ese esqueleto se ve con esta ilustración. ¿Sí? Con las otras ya no hay tanto una definición de qué es lo que estamos haciendo y no puede ser tirando flechas, sino que es basado en sus principios. Así como para hacer una clase 1 de resina, tuvieron que poner una amalgama, o cuando salía una amalgama ya la resina se necesitaba, ocurre lo mismo acá. Hablamos de esta ranura, hablamos de los cajoncitos, hablamos de la terminación, que el metal mientras más delgado, el metal es muy resistente, mientras más delgado sea el diseño, el chaflán, mejor. Hablamos de los cajones, hablamos de, esto me gusta mucho mostrarse de cómo se deben hacer los cajones, ¿sí? Los cajones los tallamos dentro. Fíjense, aquí está tallado un cajón, pero todavía tiene el esmalte aquí. Y el esmalte después se tumba con un explorador con lo que queramos. Hablamos de una vía de tensión, deja que casi tierra nos llegue, que se puede hacer un surco, una ranura en la parte opuesta de ese diente para que se ancle esa cascada, ¿no? A veces que no hayamos que hacer, se lo digo porque me pasó. A veces uno se yo lo que hago aquí, bueno, esto. Porque la otra sería hacer un cajón, pero sería mucho desperdicio. ¿Sí? Esa sería la otra alternativa. No queremos desperdiciar tejidos, ¿sabes? Que se debe y se da toda la terminación, que las paredes deben de ir de 6 a 10 grados, que esa inclinación de 6 a 10 grados, ¿quién la da? Esa inclinación la da la fresa, la parte activa de la fresa trombocónica. Ellos tienen por cada lado, por un lado tienen de más de 4 grados, perdón, más de 3 grados, por el otro lado tienen más de 3, los dos suman 6. Si es un diente muy largo, debemos de hacerlo como muy convergente hacia cruzar o poco convergente hacia cruzar. Si es una corona, por ejemplo. Si es muy largo, o sea, si es un diente muy alto, por un caramelo. Bien. ¿Qué quiere decir por qué? Porque si es muy alto, se hace muy convergente, va a renunciar realmente metal y va a quedar muy alto. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista opuesto. Si es muy corto, debemos hacerlo muy convergente muy convergente o poco convergente, o más bien muy paralelo. ¿Ah? Muy o poco. Poco. Eso quiere decir que si es un diente corto, tenemos que hacerlo paralelo. ¿Sí? Y si es un diente alto, tenemos que hacerlo un poco más convergente. Porque si lo hacemos paralelo, no vamos a conseguir insertar bien eso. Y más si es un puente. Esto aplica a coronas, aplica a todo. ¿Sí? Cuando es poco, ¿y por qué cuando es poco se dejará muy paralelo?
O sea, se dejarán así paralelo. ¿Por qué? Bueno, para que tenga, oye, tengo que dar para hacer el propagado, voy a tener que traerle una Coca-Cola, todo. Mire, cuando, si es muy cortico el diente, si es muy cortico y lo hacemos así, se va a caer. No va a haber cemento que lo logre retener. Si es muy cortico. En cambio, si es muy cortico, lo dejamos así, así sí se retiene. En cambio, si es muy largo y lo dejamos así, no va a entrar. Si es muy largo, lo dejamos así, si va a entrar y va a tener bastante superficie para tener regulación. Claro. Eso se lo digo porque no están los libros, pero cuando uno está en el diente, a veces un paciente con enfermedad periodontal, esa es difícil. Una corona, un paciente con enfermedad periodontal, porque el hueso se ha bajado mucho, tenemos que tallar no en el cuello del diente, sino ya en la raíz, y no lo podemos hacer así muy convergente. Igual pasa cuando un diente está muy gastado porque se fracturó y tal, pues la preparación tiene que ser lo más paralela posible. Claro, seguimos. Que se debe hacer un bisel, que debe ser 1.5 cúpulas funcionales con doble bisel en las cúpulas funcionales, como ese que está acá, y en las no funcionales se hace simplemente algo por encima. Que algunas veces se redunda en algo sin necesidad, se gasta un poco más de tejido dental. Aquí estamos creando una corona 3/4, que muchas veces entra en la parte de restauraciones metálicas, que las coronas 3/4 siempre deben llevar algún elemento de retención, porque le hace falta estar envolviendo esta pared también para que no se caiga hacia acá. Entonces bien puede ser esta, que es la más conservadora, se puede hacer unos cajones, o se puede hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, lo importante es que tenga algo que se oponga a que se desplace hacia el igual en ese caso. Que los surcos estos, estas ranuras de retención tienen que ser paralelas entre sí, porque si no las hacemos paralelas entre sí con toda la preparación, no nos va a caber la preparación. O sea, el material no va a tener un eje de inserción. Y si es de varios dientes, pues peor todavía. A través de los puentes adhesivos, que esto es bastante difícil, pero que hay que lograrlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Voy a hacer el olvido. Aquí tenemos los cajones. Otra vez, repetimos. Otra vez. Aquí tenemos cómo se prepara el inferior. Fíjense en el inferior, las cúpulas funcionales esta, la vestibular. Entonces, esta es la que no se protege tanto, sino simplemente una laminita delgada. Para que cuando demos alimento y haga así, no se fracture esta pared. Por eso hay que ponerle el paraguas encima. En cambio, esta, más que un paraguas, sería como una mesa que le estamos poniendo encima, porque esa es la que va más fija y esa es la que va a llevar bastante fuerza. Porque usar lo mismo, una corona 3/4 inferior, por acá no se prepara. ¿Cómo se debe quitar el punto de contacto cuando es para corona? Fíjense, muy importante esto, y les dije que era lo más difícil que había en odontología, ¿no? ¿Sí? Sí. Quizás un tratamiento conducto de un paciente mayor que esté liberado del conducto, pero eso yo no lo hago. Eso ya podía y merecise. No. Pero sí, esto es difícil porque no queremos meternos mucho para no dañar el diente, pero no queremos quedar un poquito afuera para no dañar este otro. Porque si rayamos este otro, no nos aceptan el programa. Y va a salir caro, porque si un paciente ya con alto riesgo acá, cuando el diente estaba liso, ahora si el diente queda colocado en el punto de contacto, está inseguro. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esto es lo que les dije que quería preguntar. Debemos verificar el espacio interoclusal apropiado. Es obvio, porque puntos de contacto abiertos, que les dije que teníamos que mirar desde arriba para que se viese abajo, ¿qué? Rosadito. Mira, si estamos hablando ya a niveles para que no haya dudas. ¿Sí? Si ustedes miran así y no ven la línea rosada de la encía, algo está mal. Y no podemos dejar eso así. Tenemos que respetar el punto de contacto. Usar la línea de terminación debe ser continua. Esto es muy importante porque a veces, bueno, en lo particular yo siempre hago un cajón, hago otro cajón, hago un descarte de usar, pero después tenemos que meter todo eso dentro de la misma preparación. Entonces, sí, me estoy explicando. Sí, tenemos que dejar una línea continua a todo alrededor de
¿Ah? Ni hambre trajeron hoy. ¿Cómo van ustedes cuando toman esa atención? Es una... Los ángulos redondeados. ¿Ah? Ángulos redondeados. Puede ser. Todo liso. ¿Ah? ¿Así no esperado? ¿Qué no es? Sí. Con el espejo. Ya agarran el espejo, ponen la espejo hacia arriba del diente, cierran un ojo. En serio, no es broma. No es broma. Cierran un ojo y con ese ojito que les queda ahí deben ver toda la línea de terminación de la corona. Si ustedes logran ver toda la línea de terminación de la corona, quiere decir que está bien tallada. Y si es un puente, entonces ustedes toman ese espejo sin mover, sin cambiar la angulación, se mueven para que o pueden agarrar un espejo más grande de fotografía y mirarlo todo con ojos cerrados. Tiene que ser con ojos cerrados, porque si vemos con los dos, entonces un lado vamos a ver con un ojo y el otro lado vamos a ver con el otro ojo. Y sí, hay inserción, porque veo las dos líneas de terminación. Pero como eso no se puede, o sea, para evitar los problemas, entonces sacamos uno. Y ya con el tiempo le van a decir, bueno, voy a salir así o no. Pero deben de verlo. Por ejemplo, en las interpretaciones deben de ver la pareja, deben de ver todos los bordes, deben de ver todo el piso pulpar y todas las demás partes. Eso quiere decir que todo está exclusivo y que lo podemos ver con un solo ojo. ¿Ok? ¿No se lo habían dicho? No. Bueno, a lo mejor no estamos libres, pero creo que lo que más. Y principalmente cuando son varios dientes. Cuando son varios dientes, colocamos un espejo más grande de fotografía y miramos uno y el otro. Porque, por ejemplo, el canino está así, ¿sí? Y el central está así, para allá. Si nosotros miramos este, tiene eje de inserción y este tiene eje de inserción, pero cuando los comparamos los dos, no tienen eje de inserción. Entonces, generalmente, cuando uno está preparando un canino para que tenga eje de inserción con un central, tenemos que desgastarlo más en distal y este más en vestibular, para que haga así. O no prepara el puente. Esa es la alternativa. Bueno, como yo, pero no lo sé. O sea, uno tiene que saber su limitación, ¿sí? No para lo que dice el médico, que es su cuestión más importante, su filosofía más importante. Bueno, nosotros también. Gracias a que nosotros lo podemos hacer más de un diente. Imagínense que quedamos carduros. No, o sea, que es más, yo he pasado noches sin dormir porque dañaba un diente. Hice más de lo que quería. ¿Sí? O sea, no es que esté bien, dañaba un diente, pero no está significativo como por eso. Ok, ausencia de retención y inserción. Ok, cobertura occlusal de las cúspides y paredes débiles. Entonces, cuando vemos que hay una pared que está débil, que la cúspide, o sea, la pared tiene que meterse, se lo tiene que hacer anterior, se lo vuelve a decir, es la dentina. La dentina, no el esmalte no cuenta, porque el esmalte le hacemos así, ¡trac! Y se daña. Entonces, si vemos una pared así, que tiene 2 milímetros, pero está gruesa, pero de 2 milímetros hay medio que es de dentina y 1 medio que es de esmalte. Entonces, tenemos que cubrirla. Y cuando vemos una pared tan débil como esa que le acabo de escribir, es preferible hacer algo adhesivo, porque las instalaciones adhesivas también dan un poco de resistencia. Cobertura cruzal de cúspide y paredes débiles. Okay. Posición de la línea de terminación para el control de los tejidos para la impresión. Eso, a ustedes me enseñan a hacer coronas como al nivel que decía, un poquito por debajo. ¿Cómo? Supra, ¿qué dice? Supra, ok, perfecto, así que debe ser. Porque cuando yo estudié, y más acá también, más acá, sé que les enseñaban a los estudiantes a hacer coronas sobre cerradura. Yo sé que les enseñaban a hacer coronas para que uno aprendiera subgingival. ¿Sí? Pero era para que uno aprendiera, o sea, para que ya pasara eso. Pero entonces la persona se iba por la idea de que todas las coronas tienen que ser subgingivales. Y los mejores coronas, el más arriba que hoy en día están hasta las endogramos o las imitaciones de disilicato. El disilicato es más que el circonio, se lo dije. ¿No se lo dije? Sí. El disilicato para las ilustraciones es muy
mucho mejor que el circonio. El circonio es más duro, pero la adhesión dura menos tiempo. La adhesión dura menos tiempo. Entonces, si tenemos algún problemita con la retención o con unas paredes débiles y eso, el silicato es mucho mejor porque la adhesión es muy duradera y es bastante resistente el silicato. Bueno, ya seleccionamos al paciente, la preparación, la temporización e impresión. Después viene prueba de Duralab y cementación. Vamos a ver cuál estamos detallado de la preparación y elaboración de la restauración provisional, que esa creo que es la que viene. Aquí tenemos un ejemplo, un tecodón donde tenemos una amalgama, esa amalgama vamos a decir que fracturó con la cúspide y tenemos que cambiar. Yo les dije lo de que las amalgamas se expanden, ¿no? Sí. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente y le digan, no, o sea, el paciente va a llegar a usted porque tiene una cúspide fracturada, pero usted le ve muchas amalgamas. Entonces dice, mire, tengo que cambiar esa amalgama. El paciente dice, no, si eso tiene 30 años. Entonces ustedes le van a decir, sí, tiene 30 años, pero ya le fracturó el primer diente. Generalmente el primero que fractura es el que la amalgama está alargada, porque al haber más amalgama, más expansión, ¿sí? Pero las otras están más fracturadas. Entonces, yo de verdad que soy muy conservador del tejido dental, me considero eso. Me encanta la mínima intervención en odontología, pero las amalgamas ya cuando fracturan el primer diente tenemos que cambiarlas. No sé por qué a nosotros no nos pasa tanto, pero en Estados Unidos los pacientes, me imagino que porque los dientes de ellos son mucho más grandes que los de nosotros. Entonces, les dolía mucho la fractura de la amalgama, porque el diente se fracturaba así. Sí, era típico, un paciente que llegaba con un dolor terrible, lo mandábamos a morder sobre algo y ya pegaba el brillo, porque le dolía muchísimo. A nosotros, gracias a Dios, ya sabemos que los dientes son más corticos, entonces mientras más corticos hay, más resistentes. ¿Sí saben? ¿Sí? ¿Saben quién inventó eso? ¿Quién descubrió eso? ¿Cómo claramente? No, por todo lo que tengo en la bolsilla. ¿Quién descubrió eso? Leonardo da Vinci. Hoy me voy a encontrar, pero me van a hacer recordar, porque me lo voy a llevar todo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci se dio cuenta que la misma cuerda, cuando era de 1 metro de largo, era muy resistente. Por ejemplo, podía con 100 kilos. Pero esa misma cuerda, cuando era de 10 metros de largo, solo podía con 50 kilos. Pero él describió eso, no sé si llegó a la conclusión, pero hoy en día se sabe que es porque mientras más largo es la cuerda, más probabilidades de que haya un defecto en ella. ¿Sí? Y si mientras más gruesa, entonces más probabilidades de que el defecto sea grande. Y esta es la razón de ser de las guayas. ¿Ustedes han visto las guayas? Sí. ¿Cómo están hechas las guayas? Por muchos alambritos pequeños enrollados. ¿Y por qué no hacen un solo alambrito de gordo? ¿Por qué? No, porque si es flexible, no. Por ejemplo, para sostener un puente. Porque si falla completo, pero en la pequeñita si falla una sola y se sigue bajando. Vamos, te vas a ver los estándares y se sí, pero es eso. ¿Por qué? Pero en verdad no es eso, que ella dijo. Pero, o sea, sí, pero esa no es la razón. Es porque si nosotros tenemos algo de este grueso, ¿de qué tamaño es el defecto más grande que se le puede meter a eso? De este grueso. De este grueso, ¿sí? Claro, si nosotros tenemos algo de este grueso, el defecto más grande va a ser de este grueso. Si tenemos algo de este grueso compuesto por defectos muy pequeñitos, entonces eso va a ser mucho más grande. ¿Okay? Pero sí, o sea, es razón. Es razón. Por ahí. Sí, pero por ahí va, ahí va. Pero sí ya lo entiendes, ¿no? Eso se llama mecánica de la fractura. Entonces, bueno, yo como que me desvié mucho. Ok, volvemos acá. Entonces fue Leonardo da Vinci, pero increíble que en esa época, que andaba la gente después de la edad oscura, estaba la gente empezando a pintar otra vez, se salió una persona con tantas visiones como el helicóptero, esto y muchas cosas. Entonces, escucha. Esta es la frase que debemos utilizar, probamos la cubeta, preferiblemente una cubeta entera. Les dije que cuando esto lo hicimos con esta parcial, pero hoy en día con el 3D CAD-CAM, es mejor si se hace entera.
Siempre así. Entonces esto debe ser alginato para que no gasten la silicona. Yo lo hice con silicona porque ese día no había alginato. ¿Pero por qué? Porque esto es algo que se va a utilizar dentro de 2 horas. Donde dejamos envuelto en servilleta y no dañamos, o sea, todo el poco. Ahora, si ustedes tienen un dinero suficiente para hacerlas con silicona, es factible. Es mejor porque te las puedes guardar para después. Y si llegas a fracasar, ya tienes que hacer el provisional la próxima vez que venga. Ok, se hace esto con alginato. Impresión para elaborar el provisional. Esta es la que se hace con alginato. La de elaborar el provisional, por favor, no confundan que es la impresión definitiva. Estamos en el provisional. Hacemos la preparación, desgastamos el diente, primero la reducción oclusal, luego de que tengamos la cavidad preparada. Fíjense que tenemos un doble bisel, aquí un bisel más sencillo, este es el doble bisel inferior. ¿Qué quiere decir esto? Se queda peleando de la vida. ¿Quién lo dijo? Ok, se lo muy rápido. Ajá, ¿y qué es ese ingrediente dentil? A ver si me lo pido. Dígame, es o sea, una vez que se termina la preparación, se busca sellar esos túbulos dentinarios. Ajá, se sellan los túbulos dentinarios. ¿Para qué? Para evitar que pasen bacterias. Para evitar que pasen bacterias, ¿qué más? La sensibilidad postoperatoria, ¿qué más? Hay una que es muy importante, ¿no? Que casi nunca la dice casi nadie. También puede ser la media de colágeno, pero la que es más importante es para que el cemento provisional no se quede, sobre todo si es una restauración adhesiva. Porque si el cemento provisional, que es muy pegajoso, ¿lo han visto? Sí. Se queda y uno no lo ve. Entonces, donde quiera que el cemento se quede pegado al cliente, no va a haber adhesión. Todas son importantes, pero la menos común es la que les dije que era más importante para que la ordenen ahí en el tema. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, es muy importante el sellado dominical inmediato para que no haya sensibilidad postoperatoria, para que no penetren bacterias y para que haya una mejor adhesión al final, porque no va a interferir con la adhesión adhetiva, porque ya había pre-adhesión. ¿Ok? Seguimos. ¿Quién puede ser algo más asociado con el inmediato? ¿Con qué material se hace? ¿Ah? Vamos a buscarlo. Con el adhesivo, ¿qué adhesivo? ¿Ah? Para no tener que hacer el grabado. Sí, puede ser una adhesivo o un adhesivo grabado. Y se lo voy a decir que me cometí. El error que cometí una vez, hacer mascarillas de resina no, de porcelana. Entonces yo llegué y hice el sellado inmediato como adhesivo universal y utilicé el provisional de resina, ¿cómo que se llama? Bisacril. Pues quedaron adheridas todas esas carillas allí, fue bastante difícil. Entonces no lo vayan a hacer con ese adhesivo cuando se va a utilizar, cuando vamos a utilizar bisacril. ¿Sí? Porque el bisacril tiene una parte de metacrilato, entonces eso se adhiere químicamente como si hubiese mucho adhesivo. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Hacemos sellado de dentinario inmediato y luego colocamos un agente aislante. Por ejemplo, vaselina, a veces saliva, dependiendo de la retención que ustedes le vean. Si ven mucha retención, sí, digo saliva porque entonces uno le dice al paciente, bueno, estamos tomando impresión, vamos tomando impresión, y ahí se contamina. Yo creo que eso fue lo que me salvó ese día que se viene contaminado. Si no, todavía dice yo. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer del profesional? Tenemos profesionales de acrílico. ¿Cuál es la ventaja del acrílico? Es más barato. Baratísimo. Es muy económico y tiene función. Y sobre todo, bueno, esto no se lo debería decir, queda bastante bonito, pero no se ve tan bien. Entonces el paciente queda con ganas de algo mejor. ¿Sí? Porque cuando lo hacemos muy bien, si lo hacemos con, antes yo tenía aquí resinas normales, a veces uno hace provisional con resina normal
Entonces uno se lo hace con resina forma, por decir algo. Después le ponemos la otra carilla y dice, ay, este me costaba $20 y este 250. ¿Por qué no me lo hizo con el de $20? Sí, es lo mismo. Sí, yo he visto a gente, a mí no, gracias a Dios, porque lo vi cuando era estudiante de posgrado, y ahí dije, no, eso no me va a pasar a mí. No es hacer un provisional, no. El provisional debe ser completamente funcional, pero no debe ser muy bonito, porque el paciente no entiende. ¿Ah? Pero si lo, o sea, tiene que ser funcional, tiene que ser bien redondeado, bien acabado, que no quede molestando los tejidos, pero no se puede hacer demasiado bien, porque si lo hacemos demasiado bien, de verdad que los pacientes ya no entienden como nosotros. Claro que este tiene tanto medio para acá y este tanto la translucidez y las propiedades ópticas. Seguimos. Con resina elástica, ¿han visto esta resina? No. ¿De mercado? Es reciente el mercado, está muy bueno. Estas son las resinas que son como temporales, ¿no? Sí, resina elástica. Elástica quiere decir que ya se deforma bastante, es elástica, es como una liga. Elástica. Entonces ella se deforma bastante y es muy buena para hacernos provisionales. A mí de verdad que yo sé que en Estados Unidos la están utilizando muchísimo. Inclusive en vez de gomitas de ortodoncia están utilizando esa resina. Porque hay una que viene fluida, pues la fluida, no tiene que estar poniendo el alambre. Y para otras muchas cosas. Pero aquí yo se las digo, no tan cara y se las creo que cuesta $10. Y se las recomiendo, es surcoreana. Esta también es una resina elástica que se acrílico, pero como es de ojo, es un poco más costosa y un poco más rígida también. Si un diente vital puede causar daño. Cuando yo era estudiante, así como ustedes hoy en día, los profesores de corona estaban haciendo una investigación y me llamaron a mí que se quería servir de paciente, y yo serví de paciente y usaron esta resina en mí, quedó mal adaptada y perdí la pulpa. Sí, perdí la pulpa. Porque si hay diente vital, ya filtra. Pero también uno no sabía en ese momento, pero esas eran profesoras de preclínica. Ellas no eran profesoras de clínica, sino de preclínica, pero quién sabe, todavía las quiero. De verdad, miren, resina rígida, esta Rebotec es una maravilla. Esto es una resina bien grandota, bien gruesa, bien en esto, y uno lo va cortando por pedacitos y puede ir haciendo su producción. Esta es la maravilla, es que yo no la vuelto a ver. ¿Sí la entienden? Como si fuese una masa ahí, uno va aplicando su vecino y lo que quiere hacer fotocular. Y es rígida, es de inserción rígida. Y esto, pues el bisacril que es de corona de puente fino, este sí lo deben haber utilizado, ¿verdad? Que es una pistola, que es un escate, se coloca, se cementa. Bien sencillo. ¿Y cuál es la ventaja de estos dos? La ventaja de estos dos con respecto a este es que ella se puede preparar con resina fluida. Entonces, lo podemos preparar con resina fluida si hay que hacer una reparación de resina y luz. Meterle la crítica, que es clara, para que llegue el tiempo de ponerlo, colocarlo, que no quede muy húmedo, porque entonces va a quedar así como poroso. Es más engorroso preparar con acrílico que la resina. Aunque he visto que están preparando el acrílico con resina fluida usando una adhesivo universal. Yo no lo he hecho todavía, pero sí he visto que lo están haciendo. ¿Alguna pregunta? O sea, que entre esos, ¿cuál es más el desafío? Es que a mí más me gusta. ¿Cuál usaría usted? ¿Cuál es el desafío? Yo tengo todos. Yo tengo todos, pero el resto, si es un puente, una cosa así grande, este no. Dice que si es para una incrustación, me gusta este y quizás este. Este lo he probado como 3 veces, pero como les digo, lo tengo desde octubre, que me lo habían dicho y lo conseguí en el congreso. En fin, porque esto es como una resina, como la resina esta, pero un pedazo grandote, como la resina brilla. Esa resina que es muy tiesa, que es muy mala para hacer estética, pero tiene su aplicación.
este lo utilizo cuando es para provisionales de canillas indirectas, de cerámica. O bueno, yo uso el de 3M porque es más bonito y queda más pulido que este. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta? Si es una incrustación, si es una cuestión bien repetida, puedo utilizar este. Para los implantes, para los tornillitos de los implantes, esto es la gloria. Porque uno coloca eso ahí, lo fotocura y cuando el paciente vuelve a echar, se miente con el explorador y ya sale. No tengo que estarle dando con la fresa ni dañando nada. El problema cuando uno está haciendo implantes es que las dientes, como les dije, son muy bajitos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que la fresa no toque el tornillo. Porque si la fresa toca el tornillo, después la llave no lo pueda sacar y eso se queda ahí pegado. Todavía no me ha pasado, pero ha estado a punto. Ha estado a punto. Entonces, si la fresa toca el tornillo, se queda ahí pegado y no se queda. ¿Sí? Entonces, como uno lo saca así, como si tuviésemos sacando un pedacito de chicle no adhesivo, sale de la. Y para muchas otras cosas. O sea, cada uno tiene su aplicación, cada uno es necesario. Ahora, si van a tener uno solo, porque se va a tener uno solo porque no tienen plan. Eso se consigue baratísimo. Eso yo me quedo asombrado de lo económico que es. Eso cuesta como que $2 el potecito este. ¿Sí lo han visto? Y se compra en la 2, yo lo que hago es eso. Me compro en la 2 y a la 3.5. Entonces, si lo veo por una manera, yo lo compro más a 3.5. Si está en blanco, puro la 1. O sea, a 1 y a la 3.5. Pero la 2, con casi todas las 2, pues es que más se utiliza. O sea, yo lo tengo todo, pero lo que estoy diciendo es que se puede hacer. Mezclamos el polvo y el líquido que hace brillantito. Ahí no lo debemos tomar todavía, tenemos que esperar que pierda el brillo. Cuando pierde el brillo, él está en estado plástico. ¿Sí? Nosotros lo agarramos, lo colocamos, le damos la formita y él va a seguir endureciendo y lo va a pasar a estado ¿qué? Elástico. Se pone que lo sacamos y el plástico es que lo hacemos así y se deforma. Elástico es que está así y lo hacemos así y él se deforma. Y hace como una goma. Eso es elástico. Entonces él está en estado elástico. Lo agarramos cuando está en estado plástico y lo colocamos en el diente, le damos la formita, mandamos a morder y ya cuando está en estado elástico, ahí sí lo retiramos y con una tijera cortamos los excesos. Cortamos los excesos y lo volvemos a colocar. Porque si no lo volvemos a colocar y dejamos que endurezca fuera de la boca, no va a entrar. ¿Sí me ha pasado? Entonces lo sacamos cuando está en elástico, recortamos el exceso y lo volvemos a colocar. Y cuando vemos que está calentando, ahí más tenemos que quitarlo y colocarlo. Aquí está, colocamos el material provisional ahí, ya lo retiramos y aquí tenemos la coronita lista. ¿Qué es provisional? ¿Qué debemos chequear? Concha, la verdad no limpia. ¿Qué debemos chequear? Las reparaciones se puede hacer con acrílico fluido para los márgenes de la restauración y de resina fluida para el acrílico. Acrílico fluido para todos los demás con resina fluida funciona. Aunque vi que también funciona con resina fluida si utilizamos una resina universal. Tenemos que chequear los puntos de oclusión. Los puntos de oclusión estos son vestibulares, los puntos de contacto y listo. La cementación provisional, utilizamos un cemento provisional, no utilizamos DICAL. Antes había gente que decía que DICAL aquí en la facultad, por eso lo tengo allí. Y hacemos la preparación de los tejidos. No se realiza nada cuando todos los márgenes están suprainguinales. Cuando están inguinales se utiliza el hilo retractor. Cuando está un poquito más profundo se puede utilizar el cauterio y cuando están adherencia epitelial, subadherencia epitelial hay que hacer la herramienta coronal. ¿Cuánto es el espacio del ancho biológico? El ancho biológico. 3. ¿Cómo queda medio? ¿Qué quiere decir 3? Y no acá no me dice por qué. Yo lo ayudo, pues. ¿Aquí lo tengo aquí? Aquí está. Ok, vamos a ver ahora. Me quiere decir
De acuerdo al libro de la decía, o sea, un milímetro de la decía que calibre, un milímetro de la decía pequeña y un milímetro tejido conectivo de fibras. Eso, son 3 milímetros aproximadamente. Aquí lo tenemos, este no nos está midiendo este de aquí arriba. El surco no lo está midiendo. Lo está midiendo el epitelio. ¿Cómo se llaman las células del epitelio como se unen al esmalte? Emi. ¿Quién es el primero? ¿Cómo va? Ya. Como dice, no hay hermano que no le ha dado clase de. Él empieza así. Emi de. Ok, el tejido conectivo, ¿sí? Hasta el hueso. Entonces sería 0,97, 1 más 1 que pueda haber aquí, podemos decir que son 3 milímetros. Pero si lo queremos más exacto, desde esto, desde el fondo del cuerpo hasta acá, ahora vamos a ver la toma de impresión para enviar al laboratorio. Se hace con el material pesado y con una papel, ¿cómo se llama eso? Emboplado. Ese papel emboplado debemos tener muchísimo cuidado que no se nos enrolle así, porque él tiende a subirse. Cuando lo estamos metiendo por el carrillo y por la lengua, tiende a hacer así y se pega. Y si él se pega, no nos va a dejar profundizar la cubeta. Vamos a perder esa impresión. ¿Sí lo entienden? Sí. Está clarito, ¿verdad? Aquí está. Cuando está así, no nos deja. Así sí, porque nosotros profundizamos y el material se hunde y sale y fluye. ¿Perdón? Ya vamos a ver. Aquí. Porque no queremos que nos quede muy detallado esto acá, porque esto es una cubeta. Estamos haciendo una cubeta individual. Muy individual para hacer. Hay otra manera de hacerlo que es sin el papel ese, que es como yo la hago en mi clínica, que la coloco y después la subo y la bajo, la subo y la bajo, la subo y la bajo. Y esa queda un poquito mejor, pero eso la van a hacer después. Aquí vamos a preparar con esta porque pasan algunas cosas cuando se hace esa otra técnica. Entonces, lo hacemos con esta y miren, así queda. Y luego de eso, sí preparamos el material liviano. Y el material liviano lo colocamos un poco acá, utilizamos aire para que se riegue y luego un poquito dentro de la cubeta y tomamos la impresión y nos quedamos. En este caso le hicimos mucha presión a la impresión, por eso se hace transparente. Debería quedar todo uniforme, verde clarito, verde más oscuro, pero debería quedar todo. ¿Cómo vamos a meter el provisional? Tenemos diferentes. Tenemos que realizar la adaptación, los márgenes, la oclusión, los contactos y el exceso de cemento. Todo eso. Esto lo hacemos antes de cementar y luego sí, colocamos el cemento y eliminamos el exceso de cemento. Prueba del Duralay, esta ya es la tercera visita. Nos van a dar una incrustación así, roja. Esa la vamos a colocar y tenemos que chequear que tengamos adaptación de la incrustación a los márgenes. Debemos de tener los contornos, la formita del diente así por alrededor. La oclusión no debe estar alta, chequéenla muy bien, porque si lo dejan así, cuando traemos la de metal, es dificilísimo rebajar. Se daña mucha fresa. Entonces hay que chequearlo cuando tenemos el Duralay. La oclusión es lo más importante de chequear, porque a veces queda altísimo y no nos damos cuenta, y como que andábamos rápido porque era media hora nada más y se van, después tenemos mucho sufrimiento. Y bueno, y los contactos proximales. Siempre son muy importantes los contactos proximales. En la cuarta visita, que vamos a hacer, pues ya la cementación de la incrustación, que la podemos hacer con ionómero de vidrio, cemento resinoso, convencional o autograbador, fosfato de zinc o cemento temporal. En algunos casos hacemos la cementación temporaria porque no estamos seguros de que se va a necesitar un tratamiento de conducto, porque el cliente ya está conectado, otra cosa, que si vamos a añadir el espacio biológico o no. Hay muchas otras cosas. El fosfato de zinc es un cemento que es bastante resistente, bastante rígido, y hay quienes todavía lo usan. Yo el último lo compré hace más de 15 años. Yo ya ese no lo utilizo. Pero a mí, para el profesor Humberto me gusta y tiene sus razones y funciona bastante bien. ¿Sí? A mí me gusta el ionómero de vidrio. ¿Por qué? Por eso. Porque el punto débil de la corona y de las incrustaciones es los márgenes. Y si estamos seguros que los márgenes no van a haber calle, pues estamos reforzando ese diente allí muchísimo.
Esa es la razón. Es menos resistente que el formato de zinc. Este es menos resistente que el formato de zinc. Y en cuanto a los cementos resinosos, no podemos utilizar un cemento dual. No dual. Tiene que ser o convencional o autograbado, pero tiene que ser de curado químico. Porque el dual tiene muy poquitos iniciadores químicos, porque está diseñado para que le coloquemos luz. Entonces, como trae